Señor, te pedimos en esta mañana especial que tú estés en medio nuestro como lo has estado, que te glorifiques de una manera especial. Espíritu Santo, yo te pido que tú mires cada vida y cada corazón que está aquí hoy. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada situación que hay dentro de ese corazón, las tormentas que ocurren en cada vida, Señor. Yo quiero poner a mis hermanos en tus manos y te pido que hables tú. Yo no sé qué voy a decir en esta mañana, Señor, de veras, pero te pido que tú te muevas y que tú hables, porque tú tienes palabras de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si todos ustedes están enterados que el 1 de junio al 30 de noviembre de cada año comienza la temporada o ocurre la temporada de huracanes en Puerto Rico. Eso es lo que significa que en esa fecha cada uno de nosotros se supone que nos preparemos o tengamos las cosas necesarias para que cuando ocurra, si ocurre el evento, estemos listos. A veces, lamentablemente, no hacemos nada y cuando mencionan que algo se acerca o que se está formando y que va a pasar cerca de aquí, es cuando se llena el supermercado, las tiendas de almacenes se llenan, todo se llena y nos preparamos para el evento, ¿verdad? Cuando venga. Todos tenemos en nuestra mente, cuando hablamos de tormentas, lo primero que viene a huracanes, lo primero que nos viene a nosotros, ¿qué es? El nombre de María, ¿verdad? No María, por el nombre tenga algo especial, sino por el evento. En el 2017 María arrasó, hizo algo extraordinario en este país. Ninguno de ustedes se dio cuenta que este templo fue destrozado. Todo esto estaba lleno de agua, esto era una piscina. Las puertas de acero esbaratadas. Eso fue una situación bien difícil y no se dieron cuenta porque inmediatamente al otro día después de María, vinimos un grupo de hermanos aquí, ¿verdad? Éramos como 10 personas y comenzamos a recoger esto, a limpiar, a sacar el agua, a hacer todo lo posible para que cuando los hermanos vinieran el viernes, sin luz, porque no había luz, el domingo, el templo estuviese lo mejor presentado posible. Yo nunca había visto al pastor José Martínez trabajar tanto, él se metió ahí, él no era el predicador solamente, él era uno de los protagonistas que estaba aquí trabajando y dirigiendo el proceso. Posiblemente, cuando leemos o vayamos a leer el texto del que vamos a hablar en esta mañana, es un texto bien interesante porque vamos a hablar de la tormenta, ¿verdad? Dice en Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41, voy a leer en la versión Reina Valera del 60, ¿ok? Si ven alguna diferencia, a los que tengan nueva versión internacional o cualquier otra versión. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesió el viento. Y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces teniendo gran temor, se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, leemos versos como este, tenemos que tener claro que nosotros no estamos leyendo un cuento, o no estamos leyendo la historia de un personaje importante que se quedó en la historia, se quedó 2000 años atrás y que ya no tiene significado al día de hoy. No estamos hablando
de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesús que toca nuestras vidas y nos muestra cuán pecadores somos y que nosotros tenemos que hacer un paro en nuestra vida y aceptar que somos pecadores, que necesitamos de Él y que necesitamos entregar nuestra vida a Él. Y a veces perdemos la perspectiva de que posiblemente en medio de las circunstancias que vivimos no vamos a vivir una vida color de rosa. ¿Y qué es una vida color de rosa? Que cuando venimos a Cristo, como hablan los de la teología de la prosperidad, usted no se enferma, usted tiene mucho dinero, usted tiene todos los elementos de la vida para vivir bien y que usted tiene que vivir bien, ¿por qué? Porque es hijo de ¿quién? Del Rey. Así lo venden. Pero para los que han escuchado o posiblemente crean esto, yo le tengo una mala noticia. La realidad es que la vida cristiana es completamente diferente a lo que predican esta gente. Completamente diferente, 180 grados. ¿Por qué? Porque la vida cristiana está llena de situaciones difíciles y no porque sea la vida cristiana, es porque en el mundo que vivimos hoy en día es un mundo difícil, lleno de situaciones y problemas y vicisitudes. Y yo estoy seguro que si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes, cuéntame una situación difícil de tu vida, cada uno va a tener 5, 10, 15, 20. Cada uno va a tener algo me va a tener que decir. Y traemos esto porque a veces oramos y oramos y oramos y oramos y nos da, por situaciones específicas, y nos da la impresión de que Dios está dormido, de que Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a orar, cuando sacamos ese tiempo para estar a solas con Dios, nosotros ya tenemos una idea cuando le vamos a pedir algo a Dios, cómo Dios debería contestarnos. ¿Cómo debería ser la contestación de Dios? Dios, tú tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. ¿Y saben qué? Es completamente diferente. Nuestra creencia a veces nos da a entender que nosotros tenemos un Dios, y escuche bien esto, que nosotros tenemos un Dios que cuando vamos en oración donde Él tiene una libretita y empieza a escribir las peticiones de ustedes. Como Santa Claus, que hacemos la lista, ¿verdad? Especialmente los niños hacen la lista y esperan que sus padres, cuando venga el día de Navidad, todas esas cosas estén, ¿dónde? Bajo el árbol. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una relación con un Dios grande y poderoso, nosotros tenemos a un Dios que conoce nuestro momento en que nacimos hasta el momento en que morimos. Dios tiene una película nuestra que la está viendo al mismo tiempo que usted le está pidiendo algo, y Dios sabe qué es lo que usted necesita y cuándo lo necesita. Y por eso es importante que cuando vayamos ante la presencia de Dios, vayamos con respeto y entendamos que ese no es una imagen, como a veces la gente tiene la idea de las imágenes de barro, de acero, lo que sea, que se arrodillan, hacen algo, dicen 2 o 3 palabras y se largan. Como si la imagen tuviese algún poder. Dios no es así. Y a veces nosotros como que tratamos a Dios con esa confianza, ¿verdad? Como cuando decimos por ahí, especialmente los jóvenes, Dios es mi pana. Y yo camino con Dios y de la mano y a mí no me pasa nada y esto y lo otro. Dios puede ser tu amigo, pero recuerda que es tu Padre Celestial. Y la Biblia dice que Él es santo, que Él creó los cielos y la tierra, que Él tiene poder para hacer todas las cosas. Y que ese Dios espera que nosotros nos acercamos de Él adecuadamente. No como si fuera el espacio del día. Dios, son las 5 de la mañana, me levanté, Dios, bendíceme, dirígeme, nos vemos. No. Yo no sé si usted ha leído bien la forma de que en el Antiguo Testamento, de cómo era la ceremonia en el templo y cómo era en el tabernáculo. Allí los sacerdotes no entraban. Aquí estamos, vamos a matar las ovejas, los carneros, lo que sea, y ya se acabó. No, esa gente tenía que prepararse.
Esa gente preparaba su mente y su corazón. ¿Por qué? Porque iban a tener contacto con el Dios vivo, el Dios todopoderoso. El Dios que le había mostrado a ellos cuán grande era, que los sacó con poder y con fuerza de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que Dios quería que ellos entendieran, que ese Dios que los sacó con poder y fuerza no es el Dios que ellos pueden venir y acercarse a Él como les dé la gana. No, Dios es Dios. Hace tiempo, hace bastantes meses atrás, yo escuchaba mucho las predicaciones del hermano Charles Stanley. Él es pastor de una iglesia en Atlanta, ya él murió. Y Charles estaba hablando sobre la experiencia de la oración. Y el pastor Charles Stanley decía que a veces Dios no contesta las peticiones de las personas porque las personas se arrodillan para orar a un Dios que ellos crearon. No es el Dios de la Biblia. Un Dios que se ajuste a mis necesidades. Un Dios que haga lo que yo quiero. Como el tema de los que le quieren declarar a Dios, Dios, yo te declaro que tú me tienes que dar esto, aquello, lo otro. Y no voy a aceptar, hay predicadores que vienen, no voy a aceptar un no como... Wow. No sé cómo alguien se atreve a decirle al Dios del cielo y de la tierra, y no voy a aceptar un no como excusa. Dios tuviese la oportunidad de coger y fulminarlo ahí mismo. Pero como decía el pastor Julio Aponte esta mañana, estamos en la gracia. Estamos viviendo y gracias a Dios que estamos viviendo la gracia. Yo no sé si ustedes saben, los que leen mucho el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, lo amajaban. ¿Por qué lo amajaban? Porque si ese tipo no estaba como debía ir, ahí iba a morir. Y había que sacarlo. Ellos no podían entrar allí, vamos a sacarlo. ¿Se acuerdan el evento de cuando David movió el tabernáculo? Lo quería mover para Jerusalén. Y vino este muchacho que lo estaba llevando en su cajeta. ¿Cómo es? Y de momento, parece que cogió un boquete y se iba a caer. Y de momento él de buena gana y con buen deseo lo iba a aguantar. ¿Y qué le pasó? Murió. Y yo decía, Señor, cuando yo leí originalmente eso, yo decía, Señor, a la verdad que tú eres bien fuerte. Pero cuando yo me puse a leer bien la palabra de Dios y empecé a leer eso, había una forma y había unas personas que solamente podían hacer eso. Y dentro del grupo de los levitas solamente había un grupo que podía mover eso. Algunos armaban el tabernáculo, otros llevaban el tabernáculo. Al fin y al cabo, cada uno tenía una responsabilidad. ¿Y quién la definió? Dios. No fue un invento de Moisés. Dios le dijo a Moisés cómo debíamos hacer eso. Lo mismo ocurre cuando nos acercamos a Dios. Dios espera que nosotros entremos ante su presencia ¿con qué? Con reverencia. ¿Se acuerdan cuando le hablé de Charles Stanley? A veces tenemos la idea de que podemos crear un Dios que un Dios que está preparado a escucharnos 5 segundos o 10 segundos y nos vamos. Porque el ser humano trata de crear algo, una deidad, para poder creer en esa deidad. Por eso ustedes ven que en las historias antiguas existen muchos dioses. Porque el ser humano necesita creer algo, necesita creer en algo. Pero ¿saben qué? En el Dios de la Biblia es completamente diferente a esos dioses. Porque este es un Dios de verdad, un Dios vivo, un Dios que tiene poder, un Dios que es creador. Génesis 1.1 dice, ¿qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla del cielo, está hablando del universo. ¿Usted ha visto el universo cómo es? Los planetas, las constelaciones, los sistemas. Eso lo creó Dios. Pero para no irnos tan lejos, cuando ayer que yo escuchaba, ayer en la conferencia de los hombres, Joseph decía algo bien interesante. Dios le dio la responsabilidad al hombre de administrar el huerto del Edén y le puso un nombre a cada animal. Dios no le dijo cómo le iba a llamar.
Dios le dio la sabiduría y la inteligencia para decir cómo se iba a llamar cada uno de esos animales. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Y por eso nosotros tenemos que conocer a Dios realmente para poder accesar su presencia y para poder tener una relación con Él y una relación correcta y vivir a la luz del Dios que habla la Biblia. Y es verdad que Dios se revela a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios. El más cerca que estuvo de ver a Dios fue Moisés. Lo vio de espalda. Pero ¿sabe qué? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ver a Dios actuando en la tierra. En Juan capítulo 14, uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo él? Tanto tiempo que llevo con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que Jesús estaba queriendo decir es que Él era Dios encarnado. Y que la forma de nosotros conocer a Dios es viendo a Jesucristo, viendo la persona de Jesucristo. Esta mañana el hermano Julio Aponte decía, ¿por qué los libros del Nuevo Testamento están primero y no las cartas? Porque el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, muestran la vida de Jesús. Nacimiento, vida, muerte y resurrección. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo leemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y nos da testimonio a nosotros de que Jesús es real. Porque la Biblia no tiene sentido si usted no es lleno del poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le hable sobre esa palabra que está ahí, que es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y vemos a Jesús en Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Jesús está cansado, ha estado todo el día hablando, ministrando, y Jesús se le ocurre para tener un poquito de quietud y tranquilidad. Jesús se le ocurre, vamos a pasar al otro lado. Y se montan en la barca y pasan al otro lado. Y una de las cosas que ocurre en el mar de Galilea, que no ocurre en la temporada de huracanes aquí, porque sabemos por los instrumentos cuándo viene el huracán, con qué velocidad, con qué fuerza viene el huracán. El mar de Galilea tenía la característica que en un momento apareció una tormenta. Los vientos levantaban las olas y no había forma de saberlo. Por supuesto, lo más seguro los pescadores que tenían tiempo trabajando allí, pescando allí, pues ellos tenían una idea, la cosa se está poniendo mala. Pero la cosa se pone mala, pero lo difícil es que es de noche. Y no se ve una sola luz en todo aquello. El mar de Galilea era grande. Y posiblemente nuestros problemas y nuestras situaciones son igual que el mar de Galilea. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños. Podemos ver una luz al principio, al final del túnel. Puede ser que no veamos nada. Pero Dios nos quiere mostrar que Él está pendiente a nuestras situaciones y a nuestra vida. No importa cuán grande es. Cuando usted viene, ¿por qué usted viene aquí un domingo en la mañana? ¿Por qué viene aquí? ¿Se ha preguntado por qué viene aquí? Porque el domingo es el día del Señor y es el día que nos reunimos y cantamos coritos y escuchamos al predicador y traemos nuestras ofrendas. La realidad es que no venimos aquí por eso es parte del proceso cuando venimos aquí. Venimos aquí porque nuestro propósito en la tierra es glorificar el nombre de Dios. Y aquí usted glorifica el nombre de Dios como comunidad. Somos una comunidad cristiana que cuando estamos aquí estamos glorificando el nombre de Dios. Yo no sé cómo usted se siente cuando canta los coritos que cantó hoy. Pero está hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios. Y dice que yo confío en Él y que yo espero en Él. Y es verdad, esperamos en Él, creemos en Él. Y yo estoy seguro que aquí hay gente que ha pasado por momentos bien difíciles. Y me voy a tomar la atribución, ahí está Luisa, pregúntenle. Pregúntenle a ella. Natalia lo dijo ahorita. Hay algo que tenemos que entender, que Dios no está durmiendo. Pero si usted piensa que Dios está durmiendo, cuando Dios duerme, Él prueba nuestras vidas. ¿Escuchó bien?
Si usted piensa que Dios está durmiendo o Él se tarda mucho, Él lo hace porque Él está probándolo a usted, está probando su fe, está probando su conocimiento de Él. Si realmente usted es conocedor del Dios verdadero. La realidad de la tormenta, aunque Jesús está en la barca. Jesús está al lado suyo. ¿Qué dijo Natalia ahorita? Que ella se dio cuenta que Jesús estaba al lado de ella en medio de su crisis, en medio del dolor, en medio de la frustración. Dios estaba al lado de ella. Dios no la dejó sola. Segundo, Él nunca llega tarde con su bonanza. Hay una hermana que viene a esta iglesia, incluso lo que le voy a decir a ustedes, yo le pedí permiso para contarlo. Aquí está su papá, don Félix. Evelyn es nuestra secretaria. Y un día yo le digo a Evelyn, Evelyn, cuéntame tu vida. Cuéntame cómo fue que llegaste a los caminos del Señor. Y Evelyn comienza a hablarme de cuando ella vivía en Calla. Y Evelyn es viuda, su esposo murió de cáncer. Y ella también, ella le salió un tumor en el páncreas, que pensaban que era cáncer. Al final salió que no, pero tuvo momentos difíciles. Y yo le dije, cuando Evelyn me empezó a contar la vida de ella, yo le dije a Evelyn, Evelyn, qué difícil es tu vida. Parece que la vida no te quitaba el puño de la cara. Pero gracias a esa vida, su papá está aquí. Evelyn, miren, escuchen esto. Evelyn, su esposo no estaba trabajando, tenía cáncer. Decidieron entregar la casa, tuvieron que entregar la casa porque no tenían los recursos económicos para seguir pagándola. Y terminaron viviendo en casa de su papá. No había más nada. Ella se quedó sin trabajo también porque estuvo cuidando a su mamá, que murió. Y quedaron en la casa su esposo, que se estaba muriendo, su papá y ella. Evelyn tenía un grupo de apoyo, la célula de los adultos mayores, que ella iba todos los sábados a gozarse con esos hermanos. Así fue que Evelyn empezó a tener contacto con nosotros a través de su grupo. ¿Y saben qué? Se murió su esposo. Y Evelyn le entregó su vida al Señor Jesucristo. Y Evelyn empieza a venir a la iglesia y se gozaba en la iglesia y su papá vio que su hija había cambiado. Esta debería estar aborrecida porque se quedó viuda, porque no, se quedó sin nada. No, Evelyn venía a la iglesia y venía contenta. Ella decía, venir a la iglesia es mi momento. Esto es un momento personal mío. Y un día, en medio de toda esa situación, su papá le dice, oye, te quiero acompañar a la iglesia. Y ella se molestó. Porque ella decía que ese era mi momento, mi tiempo con el Señor y no quería, tú sabes. Pero el Señor le llamó la atención y le dijo, hey, tienes que traerlo. Y Evelyn comenzó a visitar la iglesia con su papá. Y empezó a visitar y a visitar y a visitar. Y su papá conoció al Señor y se bautizó. Y está aquí, es un testimonio vivo. Yo le dije a Evelyn, ¿tú sabes todo lo que pasó para que tu papá conociera al Señor? Pérdida de trabajo, muertes. Si ella no entrega la casa, nunca iba a llegar a la casa del papá. Todo lo que ocurrió para que su papá conociera al Señor. ¿Y ella sufrió? Pues claro que sufrió. Ahora es muy fácil hablarlo porque ya pasó. Y ahora doy testimonio de lo que Dios hizo. Pero fue un momento difícil. Para Natalia no es fácil pararse ahí y decir cómo se sentía. Ella está abriendo su vida, su corazón. Los sueños de Dios prueban nuestra vida. Los sueños de Dios terminan en el momento indicado. Termina en el momento indicado. Él tiene poder para terminar la tormenta en el momento. Pero a veces permite que la tormenta nos jamaquee. Que la tormenta nos dé duro. Porque es parte del proceso de la vida cristiana. Él nunca llega tarde con su bonanza. Y esta semana yo estaba hablando con Marisa. Marisa no está aquí. A lo mejor no está viendo por... También le pedí permiso para decir lo que iba a compartir con ustedes. Y Marisa me estaba contando que esta semana se sintió bien triste, se sintió bien agobiada. Y de momento, ¿saben quién la llamó?
No voy a ponerlos a adivinar porque no van a saber. La llamó su nieta. Y su nieta la llama para decirle, abuela, yo siento que hay algo que te preocupa, algo que te está ocurriendo, y yo quiero que tú me digas para estar orando por ti. ¿Cuántas veces en medio de la tormenta alguien cerca de nosotros nos ha llamado? Ese es Jesús. Es Dios que se preocupa por ti y por mí y que tiene interés en bendecirnos. Y a través de lo que la nieta de Marisa le dijo a Marisa, le estaba diciendo Dios a Marisa, yo estoy escuchando tu juego. Yo estoy escuchando tu juego. Así que la bonanza termina en el momento indicado que Dios establece. El sueño de Dios acrecienta nuestra fe. Tenemos que pagar el precio. La vida cristiana no es fácil. Una fe que crece en su palabra. ¿Tenemos contacto con la palabra de Dios? La palabra de Dios nos acerca más a Él. La palabra de Dios nos lleva más a Él. Hay una historia bien interesante que es la de Bartimeo el ciego. Yo estoy seguro que todos ustedes la han escuchado. Esa está en Marcos capítulo 10, versos 51 y 52. Bartimeo era un hombre ciego y para el tiempo de Jesús eso era un gran problema, usted ser ciego, ¿verdad? O tener alguna condición de salud y no pueda trabajar, porque el que no trabaja, ¿qué pasa? No come. Aquí en Puerto Rico existen los cupones y existen ayudas federales, pero en ese tiempo no existía eso. Y Bartimeo había escuchado de Jesús y había escuchado las cosas que Jesús hacía. Y de momento Bartimeo está pidiendo limosna y está sentado en el medio del camino y escucha, ahí viene Jesús. La gente comenzó a hablar porque Jesús era una sensación donde quiera que iba. Y comenzó todo el mundo a hablar de Jesús y cuando él siente que Jesús va a pasar por donde él está, Bartimeo se levanta, dice, esta es mi única oportunidad. Bartimeo se levanta y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben qué? Jesús se paró porque vio la necesidad y lo sanó. Y lo sanó. Porque Él sí tiene interés en ti y en mí. El sueño de Dios aumenta nuestro conocimiento de Él. Una renovada conciencia de su presencia. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿tú clamas a Dios? ¿O empiezas a gritar o a llorar? Y empiezas a llorar, a llamar a todo el mundo, me pasa esto. Fuiste donde Dios primeramente. Comenzaste el día con Dios. Porque yo te digo que cuando tú comienzas el día con Dios, el día es diferente. Un día yo salgo de mi casa a las millas, sin orar y sin nada. ¿Saben qué me pasó? Le di por detrás un carro. La prisa. Le di por detrás un carro. Y cuando le di al carro, que no le pasó nada, el Señor se fue tranquilo. El Señor me dice, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de presentar tu día a mí? Y desde ese momento en adelante yo presento todos los días al Señor y hasta el día de hoy Él me ha cuidado. Él me ha guardado. Y no he tenido situaciones como esa. Una renovada conciencia de su divinidad y poder. Los discípulos, en medio de la situación, y es interesante cuando cuando se está narrando esto, es que Jesús está cansado. Yo no sé si usted se ha montado alguna vez en un barco, ¿verdad? Yo una vez fui de Fajardo a Vieques y llegué tan mareado que por poco vomito. Jesús está cansado, aquel bote no era posiblemente muy grande, iban muchas barcas con él, y Jesús estaba tan cansado que Jesús se acuesta a dormir. Dice, voy a coger un descanso a lo que llegamos a la próxima orilla, porque lo que le esperaba en la próxima orilla, si ustedes leen, no era fácil.
Y entonces, los discípulos, cuando ven que el agua está entrando, empiezan a sacar. Y ellos no despiertan a Jesús para que Jesús haga el milagro que él hizo. Él no hizo eso. Ellos no pensaban que Jesús iba a hacer ningún milagro. Ellos lo que querían es que Jesús lo ayudara a sacar el agua. Oye, nosotros estamos aquí fajados, sacando el agua, y tú durmiendo. Ayúdanos, Jesús. Esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Y cuando Jesús se levanta, parece que se levantó molesto. Y Jesús ve lo que está pasando y le dice, calma, callen. ¿Y por qué yo digo esto? Porque esos discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el mar y las olas le obedecen? Eso quiere decir que ellos no estaban esperando nada especial. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos esperar algo grande de Dios porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque es un Dios sobrenatural. Y como yo he dicho montones de veces aquí, cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, usted se convierte en un ser sobrenatural, porque el Espíritu Santo vive en usted, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo, porque usted puede orar por los enfermos y se sanan, porque usted puede orar por personas con situaciones difíciles y Dios actúa. Ese es el poder que nosotros tenemos. Ese es el poder que los discípulos estaban experimentando allí. ¿Quién es este que aún el mar? Vamos a leerlo como lo dice ahí. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Al día de hoy no existe nadie que pueda hacer eso. Las naciones más grandes no han podido inventar algo para parar la tempestad. No existe. Y Jesús estaba diciéndole a esta gente, calma, tranquilo, qué poca fe tienen. O sea, ellos esperaban que Jesús actuara como ellos actuaban, sacando el agua. Y Jesús fue más allá de sus expectativas. Jesús calmó el mar, calmó los vientos. Y es lo que Jesús hace en nuestras vidas. En medio de las tormentas y los huracanes de nuestra vida, Él tiene el poder para calmarlo, para pararlo. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces, ¿por qué no tenemos más de Dios? ¿Por qué tenemos tan poco de Dios? Si tenemos un Dios grande y poderoso. El Salmo 19:1, que le he leído un montón de veces aquí, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. El Dios que nosotros le servimos es un Dios poderoso, un Dios grande que tiene interés en tu más mínima preocupación. ¿Escuchaste? En tu más mínima preocupación. ¿Qué puede ser una preocupación mínima? ¿Qué me voy a poner hoy para ir al trabajo? Sí, lo quieres hacer sencillo. ¿Qué voy a hacer cuando vaya a la entrevista? Ustedes se acuerdan, oye, ese es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan hace unos domingos atrás que Israel se paró aquí? Israel, que decía que fue la entrevista, que no quería ir y que tenía que hablar en inglés, y su inglés, esas son palabras de él, no mías. Su inglés no es muy bueno, el mío es peor. Y, ¿saben qué? El hombre habló el inglés muy bien y pasó su entrevista y lo cogieron en el trabajo. ¡Eso es un milagro! ¿Quién hace eso? Dios, porque Dios tiene el deseo de bendecir nuestras vidas en todo momento. Dolor, enfermedad, situaciones de salud, Dios está actuando. Aunque tú no lo estés viendo, Dios se está moviendo. ¿Escuchaste bien? Te lo voy a repetir de nuevo. Aunque tú no lo estés viendo, Dios se está moviendo. Confiar en Dios tiene sus beneficios y tenemos que aprender a confiar en Él.
tenemos que aprender a dejar nuestras cargas en Él, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. El Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me invocarás. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la prueba. Dios está a tu lado para llevarte de la mano. Como dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ese es el Dios que está aquí hoy y que quiere bendecir tu vida. Oremos. Padre, yo te quiero presentar a mis hermanos y a mí mismo, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú actúes, que tú te muevas, que tú te glorifiques, que tú te dejes sentir en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a ponerte en el lugar que tú mereces en nuestras vidas, en nuestro corazón. Toma nuestro corazón y nuestras vidas. Sé tú propicio a nuestras necesidades, Señor. Glorifícate. Mira, Padre, como Natalia, que hay mucha gente que necesita que tú actúes en esta mañana. Espíritu Santo, tú conoces porque tú ves los corazones. Aquí hay gente enferma. Aquí hay gente con problemas económicos. Aquí hay personas con problemas de salud mental. Aquí hay personas con diferentes situaciones, Señor, que necesitan que tú intervengas. Muéstrale que tú les amas. Muéstrale, Padre Celestial, que tú los quieres. Yo lo pongo en tus manos y sé propicio a cada necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.